Diego Pablo Simeone no es un entrenador de escándalos. No suele ventilar conflictos en ruedas de prensa, no humilla públicamente a sus jugadores y rara vez entra en guerras mediáticas. Pero eso no significa que todos encajen con él. El Cholo construyó una identidad muy clara en el Atlético de Madrid: intensidad, sacrificio, compromiso defensivo y mentalidad de guerra. Quien no se adapta a eso, simplemente queda fuera. Y a lo largo de más de una década en el banquillo rojiblanco, incluso futbolistas caros, talentosos y con cartel internacional terminaron chocando con su método. Hoy repasamos 5 casos reales y confirmados de jugadores que no encajaron, se frustraron o directamente quedaron descartados por Simeone. No por ego, no por polémica personal, sino por una razón clara: no eran jugadores Cholo. Número 5. Vitolo, el fichaje que nunca fue del Cholo. Cuando Vitolo llegó al Atlético de Madrid en 2017, lo hizo con cartel de estrella. Venía de ser uno de los jugadores más desequilibrantes del Sevilla, campeón de Europa League, y parecía encajar perfectamente en el proyecto. Pero desde el primer momento, algo no funcionó. Vitolo necesitaba libertad, confianza ofensiva y continuidad. Simeone exigía repliegue defensivo, sacrificio defensivo y disciplina táctica absoluta. El resultado fue una relación fría, silenciosa y condenada al fracaso. Vitolo pasó largos tramos sin minutos, incluso estando disponible físicamente. Nunca fue prioridad, nunca fue intocable, nunca fue realmente suyo. La prensa madrileña lo resumió de forma clara: Vitolo nunca terminó de ser un jugador Simeone. No hubo enfrentamientos públicos ni declaraciones cruzadas, pero sí una realidad evidente: Simeone no confiaba en él. Entre lesiones, falta de continuidad y un rol cada vez más secundario, Vitolo terminó saliendo del club casi sin ruido. Un fichaje importante que jamás logró ganarse al técnico argentino. Número 4. Jackson Martínez, cuando la confianza se pierde muy rápido. El caso de Jackson Martínez es uno de los más llamativos por lo rápido que se rompió la relación. El colombiano llegó en 2015 como una apuesta fuerte: goleador contrastado en el Porto, potencia física, remate, presencia de área. Sobre el papel parecía ideal para el Atlético, pero el fútbol real es otra cosa. Jackson nunca logró adaptarse al ritmo del equipo, ni a las exigencias sin balón de Simeone. Las lesiones tampoco ayudaron, pero lo más determinante fue otra cosa. El Cholo perdió la confianza en él muy pronto. Los minutos desaparecieron, las oportunidades se redujeron, y cuando un delantero deja de ser opción para Simeone, el final suele estar cerca. No hubo declaraciones duras, no hubo conflicto mediático, pero sí un mensaje muy claro desde el banquillo: Simeone dejó de contar con Jackson. En menos de un año, el colombiano salió del Atlético, un fichaje caro que jamás terminó de convencer al técnico argentino. Número 3. Ángel Correa, una relación tensada por la falta de continuidad. Este es un caso especial, porque Ángel Correa no es un jugador que Simeone deteste, pero sí uno con el que la relación nunca fue del todo cómoda. Correa ha sido, durante años, un jugador importante, pero casi siempre desde la suplencia, un comodín, un revulsivo, un recurso. Y eso generó frustración. El propio Correa expresó en varias ocasiones su deseo de salir del club, cansado de no tener continuidad como titular. Simeone lo valoraba por su esfuerzo, su compromiso y su capacidad para cambiar partidos desde el banco, pero nunca terminó de confiar en él como pieza central del proyecto. La relación se mantuvo funcional, profesional, pero tensa. Correa quería más protagonismo. Simeone nunca se lo dio del todo. No fue un conflicto explosivo, pero sí un desgaste constante. Un ejemplo claro de cómo, incluso con compromiso y talento, si no eres prioridad para el Cholo, el techo es bajo. Número 2. Tomás Lemar, el fichaje millonario que nunca convenció. Gran pelota para Lemar. Tiene el primero Lemar. Cuando el Atlético de Madrid fichó a Tomás Lemar en 2018, el mensaje era claro: el club quería dar un salto de calidad ofensiva. Lemar venía del Mónaco, campeón de Francia, con talento, visión de juego y desequilibrio. Muchos lo veían como el heredero creativo que el Atlético necesitaba.
Pero Simeone lo vio distinto. Desde el inicio, Lemar tuvo problemas para adaptarse a las exigencias del sistema. Repliegue defensivo constante, intensidad sin balón, disciplina táctica absoluta. Lemar era un jugador de talento fino. Simeone pedía jugadores de guerra. Aunque tuvo algunos buenos momentos, nunca fue una pieza clave, nunca fue indiscutible, nunca fue ese jugador alrededor del cual se construye un equipo. Con el paso de las temporadas, Lemar pasó de titular ocasional a suplente habitual. Las lesiones tampoco ayudaron, pero el fondo del problema era evidente. Simeone nunca confió plenamente en él. La prensa española lo definió así: Lemar nunca terminó de entender el fútbol de Simeone, y Simeone nunca terminó de entender a Lemar. No hubo enfrentamiento público, pero sí una desconexión total entre entrenador y jugador. Un fichaje carísimo que jamás cumplió las expectativas bajo el mando del Cholo. Número 1. Joao Félix. El choque total entre talento y sistema. Este es, sin discusión, el mayor conflicto de la era Simeone. Joao Félix llegó al Atlético de Madrid como el fichaje más caro de su historia. Era el proyecto de estrella, el jugador llamado a liderar la nueva etapa tras la salida de Griezmann. Pero desde el primer día, el encaje fue complicado. Joao necesitaba libertad, balón, confianza ofensiva. Simeone exigía sacrificio, rigor defensivo y disciplina táctica absoluta. Lemar era un jugador de talento fino. Simeone pedía jugadores de guerra. Con el paso del tiempo, las señales se hicieron evidentes. Cambios constantes, posiciones forzadas, falta de continuidad, lenguaje corporal frustrado. Joao empezó a lanzar mensajes públicos. A veces no me sentía cómodo jugando así. Simeone respondió sin mencionar nombres, pero con claridad absoluta. El talento, si no corre, no sirve. La relación se rompió definitivamente. Sesiones, salidas temporales y finalmente el descarte total del proyecto. El jugador más caro del club terminó fuera del Atlético. Para muchos fue un fracaso compartido. Para otros, una prueba más de que el sistema de Simeone no perdona a nadie por muy talentoso que sea. A pesar de haber ganado pocos títulos, el Atlético ha logrado mantenerse en pie contra todo pronóstico. Su lucha constante y su identidad inquebrantable lo han mantenido a flote. Por eso se ha ganado, más que trofeos, el corazón de todos los atléticos. En el Atlético de Madrid, el talento es importante, pero el compromiso lo es más. Estos 5 casos no hablan de jugadores malos, hablan de jugadores incompatibles con una idea extrema. Y esa es la paradoja del Cholo. Su método ha mantenido a flote el Atlético, pero deja víctimas en el camino, porque Simeone no negocia su identidad, no se adapta al jugador. El jugador se adapta o se va. Ahora te toca a vos. ¿Crees que Simeone hizo bien por priorizar el sistema sobre el talento? ¿Alguno de estos jugadores merecía más oportunidades? ¿A quién agregarías a esta lista? Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque el próximo video puede ser sobre los jugadores que Simeone sí potenció, o sobre los entrenadores más exigentes del fútbol moderno. Gracias por ver hasta el final. Aquí no vendemos humo, aquí contamos el fútbol como es.